Buenas tardes a todos, muchas gracias. Yo, en primer lugar, me va a tocar hacer esta tarde un poco de moderador de la conversación y, bueno, intervendré también en pequeña medida en ella, pero lo primero que me corresponde como comisario del Festival Getafe Negro es agradecer a la Fundación Mapfre su colaboración con nosotros, el habernos brindado su espacio, su capacidad y su buen hacer para conseguir que este festival nuestro, que empezó muy modestamente hace 5 años, bueno, hace 4 realmente, esta es la 5ª edición, en momentos muy complicados para emprender nada y momentos especialmente complicados para emprender actividades que tengan que ver con la cultura, que como sabemos siempre suele ser la primera víctima de los recortes y de las tijeras, pues bueno, es realmente muy importante para nosotros poder, en este contexto tan adverso, seguir creciendo y seguir consolidando este festival, y somos conscientes de lo importante que es para lograr eso tener las complicidades adecuadas, tener como compañeros de viaje a quienes realmente pueden sumar y pueden enriquecer el proyecto. Claramente la Fundación Mapfre lo ha hecho y es de justicia que yo comience con ese agradecimiento. También quiero agradecerles a todos su presencia aquí esta tarde. Creo que, honestamente, nos hemos esforzado para que fuera así. Les hemos preparado un buen programa, un programa donde vienen personas que tienen cosas que decir, que además saben de lo que hablan y que creo que tienen, pues, yo creo la virtud principal, ¿no?, que los tiempos que corren y en general debemos esperar o debemos pedir de las personas a las que nos sentamos a escuchar, que es que nos ofrezcan puntos de vista distintos de los que son consabidos, puntos de vista distintos de los que a lo mejor representan pues realidades que en este momento en muchos sentidos vemos o sentimos como agotadas, ¿no? Vamos a hablar de literatura, pero vamos a hablar de una literatura que no es ensimismada. Vamos a hablar de una literatura que siempre está referida a una realidad. Y no estoy diciendo, o no estoy queriendo decir necesariamente que se trate de una novela realista o de una novela sociológica. No tiene por qué serlo. Las historias de crímenes tienen a veces esas características y otras veces, pues, pura y simplemente lo que tratan de indagar es en un misterio no menos real y no menos importante, cuál es la motivación profunda de las acciones humanas, y en especial, porque son quizá las más inquietantes, la motivación profunda de las acciones humanas que llevan a unos seres humanos a dañar a otros, que llevan a unos seres humanos a ser injustos con otros, que llevan a unos seres humanos a abusar de los demás, ¿no? De todo esto ha hablado siempre la novela policíaca, negra, criminal, como la quieran llamar. Yo no soy excesivamente partidario de las etiquetas excesivamente angostas, no tengo la sensación de que eso tenga una gran utilidad. Soy consciente de que lo que escribe Conan Doyle y lo que escribe Dashiell Hammett son historias muy diferentes, pero tengo la sensación de que tanto uno como otro han aportado mimbres esenciales a la tradición literaria que en este momento nos sirve para armar esas historias, y no siento ninguna necesidad de discriminar a uno frente a otro, ni siquiera porque personalmente como lector o como incluso escritor pueda sentirme más cercano del enfoque de este o aquel, ¿no? Creo que podemos hablar con esa amplitud y podemos hablar de un género literario que durante mucho tiempo, durante quizá demasiado tiempo, fue considerado como un género literario menor o como un género literario de menor cuantía, ¿no? Yo me he traído aquí este libro, no porque vaya a leer un trozo, sino porque es el que tenía en casa, que he pillado antes de Raymond Chandler con su foto, porque me parece que es, aparte de uno de los grandes maestros del género negro, alguien que nos dejó pues algunas de las reflexiones, en parte en estos mismos textos que recoge este libro, que es un libro de cartas y escritos diversos, ¿no? El que nos dejó reflexiones más interesantes y más perdurables sobre lo que son las historias de crímenes y de su investigación, y cuál es el valor que pueden tener. Y me parece que, aunque en cierto modo Raymond Chandler respiraba un poco por la herida, porque
sus escritos eran, en cierto modo, autodefensivos, tenía que hacer frente a los críticos, muy singularmente en su tiempo, Edmund Wilson, que le achacaban una y otra vez a él y a otros autores del género hacer literatura menor. Con todo y con eso, yo creo que algunas de las cosas que decía eran sensatas y siguen siendo válidas, ¿no? Sigue siendo válido que una historia de crímenes no tiene necesariamente que ser pequeña, que el tamaño de una historia de crímenes depende del tamaño del escritor, depende del tamaño de la mirada del escritor. Sigue siendo también válido cuando hace esa caracterización del héroe de novela negra como una especie de personaje quijotesco, que es verdad que el tiempo ha corrido mucho y nos hemos vuelto teóricamente todos muy cínicos y muy escépticos, pero cuando uno abre una buena novela policíaca, incluso escrita el año pasado, se sigue encontrando a ese personaje que describía Raymond Chandler en una de sus cartas, ese hombre solitario en una calle solitaria, ese hombre que camina por calles mezquinas, pero que siente la necesidad de no ser mezquino él mismo, ¿no? En cierto modo, los héroes de la novela policíaca nos conectan con una posibilidad individual y moral de redención. No quiere decir que sean necesariamente héroes moralistas, ni que los autores que escriben novela negra lo sean, pero sí que plantean permanentemente un sentido moral. Y esta tarde lo que nos hemos reunido para conversar y debatir es precisamente cómo este género, que tiene estas coordenadas, entre otras muchas, que ha tenido estos momentos de cierto menosprecio en décadas anteriores, hasta relativamente no hace demasiado tiempo, cómo en este momento ese género, podemos constatarlo, no es una firma, no es un juicio de valor, no es una afirmación subjetiva, vive pues probablemente un esplendor como nunca antes había conocido. Un esplendor, en primer lugar, comercial. Eso significa lo que significa, pero no deja de ser relevante, y no deja de ser en este momento muy relevante para los editores, que bastantes dificultades tienen para vender libros, el hecho de que haya un tipo de historias o un género literario que sostenidamente les viene reportando éxitos editoriales. Eso es tan importante que quizá incluso ha magnificado un poco la importancia objetiva del género en los últimos años. Pero también a mí me gustaría hablar de otro éxito, y es un poco las dos cuestiones que querría dejar sobre la mesa inicialmente para contrastar con nuestros ponentes de esta tarde. Aparte de ese éxito comercial, aparte de ese éxito editorial o económico, creo que se puede decir que el género negro, que el género criminal, atraviesa por un momento de éxito creativo y de éxito social, en la medida en que ha logrado atraer a escritores no solo competentes, sino incluso escritores excelentes. Pensemos que, por ejemplo, pues están escribiendo novelas que de una forma u otra entran en el género, pues autores como John Banville en Irlanda, o sin ir más lejos como José María Gelbenzu en España, ¿no? Estamos hablando de que el género está logrando atraer a escritores exigentes, a escritores de nivel, a escritores que están enriqueciendo y elevando su nivel creativo. Pero algo más, también nos estamos encontrando con que muchas veces es en estos libros, es en estas historias y en estos personajes donde nos están contando conflictos esenciales de nuestro tiempo, que tal vez otros géneros literarios no son lo bastante ágiles o lo bastante flexibles como para recoger. A mí hay un hecho que me llama la atención en la última novela negra española, por razones evidentes estoy bastante atento a ella, y en la última jornada de los últimos 8 o 9 meses me llama la atención la cantidad de novelas españolas que se inscriben dentro del género, de autores jóvenes y no tan jóvenes, nuevos y no tan nuevos, que están explorando con esas historias el sustrato social de crisis en que vive el país. El sustrato de crisis económica, el sustrato de crisis política, el sustrato de crisis moral. Yo no veo una indagación literaria sobre toda esa realidad que está tan viva en este momento en otros géneros, como la he podido ver, por ejemplo, en los últimos 10 meses en las novelas de género negro que se han publicado en España. Dicho todo esto como introducción, me toca presentar a nuestros dos intervinientes de esta tarde. Al extremo
De la derecha tengo a Javier Valenzuela, la derecha mía, la izquierda suya. Tengo a Javier Valenzuela. No voy a hacer una presentación muy pormenorizada de los dos. Javier Valenzuela todos lo conocen, es un periodista veterano y curtido que escribe en El País, que ha sido corresponsal, que tiene un enorme conocimiento sobre muchísimas materias. Yo siempre que Javier Valenzuela publica algo sobre el mundo árabe, por ejemplo, me lo leo de pe a pa y lo subrayo, porque creo que es una de esas cuestiones de las que deberíamos saber mucho más de lo que sabemos, de las que realmente saben pocos, y los que saben no siempre es accesible ese conocimiento. Bueno, eso deriva de su trayectoria como corresponsal. Pues lo hemos invitado aquí esta tarde porque, aparte de todo eso, aparte de ser un periodista de primera fila en España, es también un gran lector de novela negra. Y además es un gran lector de novela negra que tiene el valor de vez en cuando escribirlo, decirlo y contarlo. Y pedir una página del País pues para hablar de la novela negra como si fuera un asunto importante, ¿no? Eso es algo que realmente desde nuestro festival nos hacía casi imprescindible invitarlo alguna vez, ¿no? No es la primera vez que lo hemos intentado, como él sabe. Este año ha podido ser y yo estoy muy contento de tenerlo para abordar esta cuestión de la que tiene mucho que decir, también desde esa perspectiva de alguien que conoce en profundidad la realidad, no solo española, sino internacional. Y aquí un poquito más cerca, un poquito menos a la derecha, tengo a José María Gelbenzu, que tampoco necesita excesiva presentación. Pues yo creo que José María Gelbenzu es uno de los grandes novelistas españoles vivos. Es un autor con una trayectoria solidísima de varias décadas, un autor que ha cultivado diversos ha explorado diversos territorios dentro de la novela, esencialmente, pero no solo. Un gran lector y crítico también, desde hace muchos años. Publica reseñas sobre literatura, sobre novela internacional, normalmente, ¿no? He leído pocas de novela española, siempre ha sido, por lo menos para mí, una guía respecto a lo que se estaba haciendo en la novela norteamericana, la novela anglosajona, la novela centroeuropea. Y como novelista, pues como digo, tiene una larguísima trayectoria, una trayectoria en la que además destaca, yo creo, y creo que es justo señalarlo, al presentarle un sentido del riesgo y un sentido de la ambición. Sus obras han explorado territorios que no son fáciles para un novelista, y dentro quizá, o no sé, eso a lo mejor él lo explicará mejor, de ese sentido del riesgo y de ese sentido de la ambición, desde hace unos cuantos años es también un autor consolidado del género criminal a través de la serie de su personaje, la juez Mariana de Marco, que es bueno, yo os lo he comentado con él en más de una ocasión. A mí me llama mucho la atención la elección del personaje, porque creo que es un personaje que la literatura española ha retratado poco y que sin embargo es un personaje muy importante. Y no voy a decir que sea el único, hay algún otro autor más que recurre a la figura judicial como protagonista, ¿no? Pero el juez, y en particular el juez de instrucción, es un personaje muy importante, y es muy importante en especial en un sistema jurídico como el español, donde el juez de instrucción tiene atribuidas unas facultades que realmente lo convierten en una de las personas más poderosas dentro de la estructura del Estado, ¿no? Y una de las personas con una responsabilidad más directa y más candente, ¿no? Y sin embargo, por alguna razón, que también a lo mejor luego podemos comentar, los jueces han sido bastante invisibles en la literatura española. Incluso son muchas las novelas policíacas en las que se investiga un asesinato, que es algo en lo que por necesidad ha de intervenir un juez, y no aparece ninguna figura judicial, ¿no? Esto es algo que yo he tenido ocasión de hablar con jueces y que a lo mejor luego podemos comentar también. José María Gelbenzu ha hecho todo lo contrario, ha puesto al juez, que es el instructor del proceso penal, que es el que toma decisiones sobre la libertad y sobre los derechos de los ciudadanos, en el centro de la historia, y desde ese punto de vista tan original dentro de la literatura española, pues ha planteado una serie que ya tiene varios títulos y que está claramente consolidada como una de las grandes series dentro del género criminal en España. Bueno, pues con esta presentación yo lo que les pediría a ambos es una primera toma de posición, una primera exposición respecto a la cuestión de este debate, ¿no? Razones de este éxito de la novela criminal en nuestro tiempo. Si quieres, Javier, comenzamos. Sí, muchas gracias, Lorenzo, muchas gracias a Getafe Negro y a la Fundación Mafra y a todos ustedes. Voy a empezar haciendo un poco de promoción.
Cuando hace un año el diario El País me pidió que hiciera un blog para su edición digital, para elpaís.com, el blog que escogí se llamó Crónica Negra. Es un blog sobre el que sigo escribiendo regularmente y que tiene como subtítulo El mundo, la política internacional vista como un thriller. Y así que hecha esta promoción que tiene que ver con lo que voy a seguir diciendo, yo creo que el éxito, el otro día estaba en la ciudad de Madrid un gran escritor sudafricano, novela negra, se llama Dion Meyer, autor de novelas como, ahora está presentando en Madrid Safari Sangriento, El Pico del Diablo, es un autor fantástico. Si ustedes quieren conocer cómo es la novela, probablemente muchos de ustedes la conozcan, cómo es la Sudáfrica post-apartheid, la Sudáfrica de Mandela, la Sudáfrica actual, pues lean las novelas de Dion Meyer, que lo cuenta estupendamente. Dion Meyer le ocurre que es experiodista, ha sido durante muchos años reportero, periodista, muchos años, lustros, en periódicos sudafricanos, y desde hace unos cuantos se dedica a la novela policíaca. Y hablando de estas cosas, decía Dion Meyer, ¿sabes, Javier? Es que la novela policíaca, el thriller, está ocupando hoy en día el lugar que ocupó en los 70, en los 80, en los 90, el periodismo de investigación. Esta es la clave, esta es una de las claves. El periodismo, lamentablemente, vive horas muy bajas y entonces limitado por razones como la necesidad de dar las fuentes, que todo debe ser exacto y riguroso, la amenaza a que te lleven a los tribunales si has dicho algo que no debes o algo que no puedes probar al 1000%, lo políticamente correcto, no puedes meterte con este grupo, con este otro grupo, con este determinado género, con aquel otro género. Y los intereses comerciales, el hecho de que evidentemente no puedes decir que un banquero es malo, que una gran cadena comercial tiene problemas, etcétera, etcétera, porque son anunciantes. El periodismo ha ido, desde los tiempos heroicos de Watergate, en los 70, ha ido limitando su acción. Amén, hoy en día no hay dinero. Y el periodismo de investigación cuesta mucho dinero. O sea, poner a un periodista semanas y meses tras la pista de algo, de una gran evasión fiscal en España, de un prominente personaje que evade fiscalmente, pues eso cuesta mucho dinero. Y requiere que el periodista esté bien pagado y que viaje y que esté aquí, allá y que coma y vuelva, etcétera, etcétera. Por todas estas razones, el periodismo, los periódicos, lamentablemente, cada vez cuentan peor la realidad. Y una serie de periodistas, en cambio el mundo, la gente, la ciudadanía tiene cada vez más necesidad de saber, conocer las claves de lo que está ocurriendo. Pero ¿qué diablos hay detrás de esta crisis, no? ¿Por qué sufrimos tanto? ¿Por qué sufrimos los mismos? ¿Dónde van a parar? ¿Por qué siempre se van de rositas los señores, digamos, de Lehman Brothers, ¿no? Hay una gran necesidad, una gran sed, ¿no?, de saber qué está pasando, de conocer las claves del dolor, del sufrimiento que todos estamos atravesando. Hay un montón de periodistas en los últimos años que se han pasado directamente a la novela policíaca, viendo que la realidad, que el periodismo es un instrumento cada vez más ineficaz para contar lo que sabemos que es, pero no podemos contar por las razones que acabo de citar. Bien, bueno, pues lo voy a contar en forma de novela policíaca. Y cada vez más. Dion Meyer es uno de ellos, pero miren ustedes, hay un escritor norteamericano que se llama Daniel Silva, que tiene un sicario del Mossad, que se llama Gabriel Lalón, que es un tipo, unas novelas fantásticas de acción, en las cuales el héroe es un sicario del Mossad. Pues Daniel Silva, norteamericano, también es periodista. Pero es que Matt Bion Reeves, que es el creador de un galés, que es el creador del primer detective palestino de la historia, es experiodista, ha sido muchos años periodista. Y Larson, del cual hemos hablado hace 2 o 3 años, tanto, Millennium y tanto hemos hablado, tal y tal, es que era periodista, sencillamente que no podía contar cómo era la sociedad sueca, hasta qué punto eran malvados algunos de sus poderosos, hasta qué punto había misoginia y machismo en esa sociedad sueca, hasta qué punto había corrupción entre los funcionarios de esa sociedad sueca. No lo podía publicar en su periódico porque, como cuenta al principio de una de sus novelas, y no la primera, te meten en el tuyo, también un proceso por injurias, calumnias, y ahora, al tuyo.
entonces hace Millennium. Lo es Leonardo Padura, el cubano Leonardo Padura, que estupendas novelas para conocer cómo es la Cuba actual, pues es un ex periodista de Juventud Rebelde. Es que es un montón, lo es Don Winslow. No sé si han leído ustedes las novelas de Don Winslow. Don Winslow escribe unas fantásticas novelas sobre el narcotráfico entre Estados Unidos y México, y ahora hay una película, o había una semana, se llama Salvajes, que está inspirada en una novela de Don Winslow. Entonces, si uno quiere saber qué es esto del narcotráfico, qué noticia, esta noticia que ha llevado hoy la prensa, muere el jefe de los Zetas y tal, bueno, pero que hay más de esas 600 palabras. O sea, ¿cómo funciona esto? ¿Por qué es tan corrupto el poder mexicano? ¿Por qué la DEA norteamericana, la Agencia de Lucha contra la Droga norteamericana, también deja hacer? ¿Qué pasa? ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, pues lean ustedes a Don Winslow, El poder del perro, seguramente habrán oído hablar de esa espectacular novela. Pues también es periodista, ex periodista. Y en España lo son, pues nuestro amigo Juanito Madrid, que habrá estado alguna vez ex periodista, y hay periodistas ahora recientemente que se están pasando al género, pues Moncho Alpuente hace novelas policíacas, divertidas, Maruja Torres. Cada vez hay más periodistas, yo mismo estoy tentado de hacerlo, en fin, aquí otra vez la promo, o sea, cuando se aplique en el ERE del país y tal, y me vaya a la calle, pues lo que pienso hacer, lo que pienso hacer es que tengo ya una tal, haré una novela, bien, para contar lo que no puedo contarles ahora, pues que me llevan al tuyo. Esa es una de las razones de su éxito. La gente, los lectores, todos nosotros estamos encontrando explicaciones verdaderas, auténticas a lo que está ocurriendo en las novelas policíacas, que están amparadas por aquello de cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. No me vaya usted, ¿no? Cuando cito a tal o cual banquero, o tal o cual Jean Le Carré, cuando habla de los ensayos de las farmacéuticas en África, leyeron ustedes El jardinero fiel y tal. Si cito una farmacéutica suiza, por supuesto, no es ninguna que ustedes puedan imaginar. Cualquier parecido con la ficción es pura coincidencia. El guiño que están lanzando estos autores a todos nosotros, lectores, no es así. Por supuesto, cualquier parecido con la realidad es real y es buscado, y el que están ustedes imaginando, ese es. Cuando Harris hace la novela aquella, de la que también se hizo una película, sobre un ex primer ministro británico, etcétera, etcétera, pues sí, si ustedes están pensando que ese ex primer ministro británico es Tony Blair, aciertan, es Tony Blair, que aciertan absolutamente. Este es un hecho, incluso me atrevería, a Gelbenzu, José María Gelbenzu le va a sorprender. Pues, también José María Gelbenzu es experiodista. Él comenzó en Cuadernos para el Diálogo, Informaciones, Madrid, y en El País, donde sigue. Bueno, digamos, es un periodista literario, cultural, etcétera, etcétera. Pero yo creo que lo bien que cuenta la jueza Mariana de Marco tiene que ver mucho con esas también limitaciones. El periodismo técnicamente es muy bueno para la novela policíaca, porque como el periodismo te obliga a la síntesis, la brevedad, la claridad, ¿no? O sea, tú no vas a escribir espeso en un periódico, porque pues tienes que ser conciso, directo, tal cual. Esto es técnicamente es excelente para esto. Pues yo creo que a Gelbenzu también su larga experiencia de periodismo, aunque sea periodismo cultural, le ha ayudado. La tesis, se me fastidia un poco cuando tengo que hablar de Lorenzo Silva. Pues claro, resulta que él no es experiodista, creo que eres exabogado de empresa o algo así, ¿no? Es una cosa un poco curiosa, ¿no? Pero también hay... pero diría, fíjate, me atrevería a decir, yo por razones familiares, mujeres de allí, tengo muchos vínculos con La Gomera, con la isla de La Gomera, que ha sido devastada este verano por este espantoso incendio. Bueno, pues cuando mi mujer se llama Dácil, un nombre bien canario, y yo leímos La niebla y la doncella, creo que se llama, que es una novela de Lorenzo Silva que pasa en La Gomera, dijimos, bueno, es que no hay reportaje periodístico que haya contado mejor la isla. O sea, no solo ya su belleza, Laurisilva, la niebla y tal cual, sino también el provincianismo de algunos de sus personajes, los intentos de especulación inmobiliaria de los unos y los otros, los refugiados estos extranjeros que hay allí en aquellas calas inaccesibles. O sea, La niebla y la doncella de Lorenzo, es La niebla y la doncella, ¿no? De Lorenzo Silva, es un reportaje, es decir, que si yo fuera periodista y tuviera que ir a La Gomera a escribir sobre el incendio del Garajonay horrible este verano, en el avión me estaría leyendo esa novela, que ya me estaría dando un montón de claves para contar la isla. Porque muchos, incluso de los
escritores de novela negra que no son periodistas, que no son de origen periodista, practican las técnicas del periodismo y del reporterismo, que es ir al lugar de los hechos, hablar con un montón de gente, tomar un montón de notas, ver cómo es el bar, cómo viste la gente, cómo habla, o sea, las técnicas clásicas del reporterismo. Pues cosa que supongo que Coyle no hacía, ¿no? Que aquellos que estaban en el siglo XIX leían la enciclopedia británica, ¿no? Creo que se ilustraban, ¿no? Entonces, esta es una clave. Entonces, ¿cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia? Pues no. ¿Por qué la novela negra es leída hoy en día? Pues miren, pues clarísimamente, porque dice cosas que no se pueden decir en el periodismo, ¿no? Con el periodismo, pues dicen que los banqueros pueden ser unos villanos extraordinarios y pueden ser gente muy mala, que los servicios secretos, la CIA, el Mossad, etcétera, etcétera, pueden hacer cosas muy atroces. Algunas de ellas nos enteramos bajo la presidencia de Bush, ¿no? Guantánamo, Abu Ghraib, los vuelos secretos de la CIA, etcétera, etcétera. Pero si uno lee las novelas dice, no, esto que sale aquí es poco, incluso en relación a lo que debe ser. Pues resulta que cuando hablas con los tipos de los servicios secretos, yo por razones profesionales hablo mucho con ellos, me dicen, no, es así. Si practicamos la tortura, la delación, el atentado, nos inventamos atentados, en fin, patrocinamos nosotros mismos grupos terroristas para echarle la basura al otro, claro que sí. Entonces, claro, la gente en este momento, en los felices 90, bueno, los felices 90 todos vivíamos bien, hacíamos dinero, había la paz mundial, el muro había caído, bueno, podíamos dedicarnos a otras cosas. En los años 2000, en lo que llamamos de siglo, todo es tan tormentoso, tan agitado, tan terrible, que la gente, a mí de evasión, busca explicaciones. Y yo creo que la novela policíaca es hoy el género literario que mejor está contando la realidad, y por eso la gente la devora. Muy bien. Pues, José María. Buenas tardes, muchas gracias de nuevo a Getafe Negro, a la Fundación Mafre y a Lorenzo Silva en particular. Le he pedido permiso a Lorenzo para dar unos pasos atrás y hacer una pequeña entrada histórica para llegar a las razones por las que entendemos que la novela negra tiene ahora un gran éxito, que es bajo el lema en que se nos solicita. Visto que Javier Valenzuela ha dejado ya, visto para sentencia, valga la redundancia, la relación entre el periodismo y novela negra, me voy a apartar discretamente y voy a tratar de proponer alguna idea más para que entre en el asunto. Bueno, yo debo decirles lo siguiente. Creo que lo primero que me gustaría hacer es una pequeña diferencia, simplemente para marcar las distancias y también las características entre lo que fue en su momento el género policíaco y lo que es ahora el negro. El género policíaco, como saben ustedes, su momento de gloria lo obtiene básicamente en novela inglesa, también en parte norteamericana, en entreguerras, en el mundo de entreguerras. Es un mundo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En la primera se ha ido al diablo la vieja Europa, el ancien régime se acabó, una manera de concebir el mundo se liquida y además lo que faltaba se termina de liquidar en la Segunda Guerra Mundial. Pero en el interregno la gente lo que quiere es distraerse. Los famosos, los Roaring Twenties son exactamente esos años. La gente quiere divertirse. La novela negra, por el contrario, de Hammett y compañía, nace más o menos alrededor o dentro de y más allá de la Gran Depresión, es decir, en un momento terrible, socialmente terrible. Unos quieren divertirse, otros están verdaderamente, pues, como vamos nosotros a estar, como nos descuidemos, ¿no? Bueno, entonces, el género policíaco lo que planteaba era un juego a la gente para distraerla, hecho muchas veces con enorme habilidad, inteligencia y gran capacidad de estructurar una novela, que era la idea de usted puede ser el detective, y le vendían la novela. En la novela negra no, la novela negra que nace con la Gran Depresión ya directamente no le dicen usted puede ser el detective, le dicen usted va a ser testigo de lo que ocurre. Y esta es la gran diferencia entre estas dos zonas del género. Porque en la novela policíaca, pues el asesino es alguien que busca su beneficio
y mata para no ser descubierto, para obtener una herencia, pero no sale de ahí, ¿no? En la novela negra se mata por encargo, se mata en directo, e incluso, si entramos en el terreno del psicópata, se mata por el placer de hacerse albóndigas con una víctima, es decir, completamente distinta la situación. También es distinto la figura del detective. El detective de la policíaca suele ser un aficionado que le gusta descubrir casos y que no tiene nada que hacer, es decir, que es rico, ¿no? El de la novela policíaca, el de la novela negra, por el contrario, es un profesional, es un detective profesional o un policía, pero un profesional que trabaja rudamente, en grandes dificultades, por poco dinero y con bastante mala uva. Bueno, entonces, en la novela negra se establecieron en un primer momento 3 líneas. La línea que marcó Hammett con Cosecha Roja, que era... porque claro, debería decir antes que yo lo que pienso es que la novela negra es como la novela policíaca, pero sacada a las calles, es decir, sacada del pequeño núcleo donde suceden los asesinatos y echada a la calle. En la calle no hay sospechosos, o dicho de otro modo, hay cientos de sospechosos, es decir, el famoso truco de descubrir al asesino entre un grupo de sospechosos, ahí se acabó. Hammett no es que saque a la gente a la calle, es que en una novela como Cosecha Roja, que ustedes saben que es la llegada de un detective, son socias de lo que es un agente de la Continental, de la agencia Continental, que es lo que era Hammett, se presenta en una ciudad totalmente corrupta y la única manera que tiene de acabar con la corrupción es ser el más corrupto que nadie y enzarzarlos a unos con otros. Y eso es un planteamiento sobre cuestiones desde morales hasta modos de contar una historia que cambia completamente, o sea, que crea un nuevo lenguaje, en definitiva, que además tendrá bastante que ver con el cine. Porque Raymond Chandler o Ross MacDonald están un poco en situaciones intermedias, es decir, ellos tienen unos conflictos que son, a su vez, de bandas criminales y de familias, las dos cosas juntas, ¿no? Con lo cual hay un intermedio. E incluso hay un tercer autor muy significativo, que es William Irish, más conocido con el nombre del mago del suspense o el rey del suspense, que no es exactamente novela negra, pero es el mundo de la Gran Depresión. Y Irish hace una cosa extraordinaria, y también es otra manera de mirar este tipo de novela, que es ponerse en el lugar de la víctima. Es decir, es la víctima, que suele ser siempre alguien que no tiene nada que ver, que pasaba por allí, de repente le cae encima una tremenda y tiene que intentar salvarse como sea, y el lector va con la víctima. Es un cambio de punto de vista muy importante que va a dar lugar al thriller psicológico, creo yo, que ha tenido tanta importancia en el mundo de la novela negra. Bueno, entonces, ¿por qué tiene éxito esta novela negra que llega hasta nuestros días y cómo llega hasta nuestros días? Yo hace poco estaba pensando que en el fondo hay una curiosa similitud entre estas novelas de vampiros y la novela negra. Siempre me ha llamado enormemente la atención el éxito que tienen las novelas de vampiros, porque es que no puedo comprender yo. En fin, soy capaz de seguir una novela fantástica. Hay novelas fantásticas maravillosas, pero la pasión y la seriedad con que la gente se toma las historias de vampiros me inquieta un poco, por la mente de las personas, ¿no? Quiero decir. Entonces, sin embargo, curiosamente tienen un punto en común, y en ambas hay una extraña fascinación por la muerte. Y ese sí es un punto que tienen en común. Lo que pasa es que en el caso de los vampiros la muerte pertenece a una amenaza superior y que está fuera de nuestro alcance, y en el caso de la novela negra, esa pulsión de muerte o de desastre procede de la injusticia, procede de la corrupción, procede de elementos que están muy encima, como Javier ha señalado perfectamente. Claro, hay diversos grados. Hay una novela de denuncia social y de la corrupción. Hay una novela que trata de uno de los factores fundamentales que entran dentro de la situación, que es la mafia, la explotación humana, que es la trata de blancas, etc. Otras que entran ya en terrenos que abren mucho más lo que es la denuncia social, porque entran en esos terrenos multinacionales en los cuales sucede en medio mundo una conspiración y son fundamentalmente novelas conspirativas. Y finalmente están las de asesinos en serie o psicópatas. Yo, que muestro mi interés enorme por las de denuncia social, vamos a llamarla así, por las del mundo de la criminalidad, etcétera, tengo algunos reparos como lector con las que se refieren a multinacionales conspirativas, que yo creo que son novelas demasiado forzadas y yo no me las acabo de creer del todo, y las de asesinos en serie, que es así que no me las creo ni a tiros. Pero la novela negra
realmente, después de aquella primera gran etapa, ha entrado una segunda y es muy importante. Es decir, en estos momentos es verdad que se está vendiendo mucho en todo el mundo. No es que en España, porque estemos en una situación fatal social y de corrupción, no es que sea en España, no, es en el mundo entero. Con lo cual quiere decir que aquí hay algo muy común que se refiere ya a una situación de orden mundial, de falta de credibilidad de instituciones, estamentos, etcétera, en las que hasta ahora nos habíamos movido, no diré a gusto, pero en fin, con una relativa seguridad o con alguna relativa, o que no atacaban de un modo tan duro nuestras referencias morales, ¿no? Y nuestros valores personales. ¿Por qué se pasan escritores al género? Porque antes no se pasaban, antes no ya en la negra, que se consideraban unos tíos ahí, unos tirados, que estaban todo el día dándole al alcohol y escribiendo novelas, o bien en la policíaca, que se consideraba un género tan menor que muchísimos grandes autores eran profesores oxonienses que firmaban todos con seudónimo, completamente aterrados de que se les echasen encima. O sea, un poeta como Cecil Day-Lewis, que firmaba como Nicholas, que es el padre del actor, de Daniel Day-Lewis, firmaba como Nicholas Blake. Ha sido uno de los grandes que ha dado un empujón a la novela policíaca en el sentido psicológico, en lo de meter el valor de lo psicológico dentro de la novela negra. Bueno, pues era Nicholas Blake y tal. Y como él, Michael Innes, muchos honorables profesores se escondían tras un seudónimo mientras disfrutaban un horror escribiendo estas novelas. ¿Por qué ahora, sin embargo, a cara descubierta, los autores de novela claro, no sabemos cómo llamarla ahora, desde que estamos en lo delante, porque claro, o llamamos a la novela negra género menor, o llamamos al otro género mayor, digamos de literatura general, o de literatura troncal, vamos a llamarla así, si les parece, muchos están pasando o están compaginando con novela negra. Y uno se pregunta por qué. Bueno, hay varias razones. La primera, una respuesta que dio la novelista norteamericana Joyce Carol Oates, que a mí me parece, que yo no sé si es, vamos, que hay gente que dice, no, eso no es muy cierto, yo creo que es extraordinariamente cierto, por lo menos desde la perspectiva de un escritor. Joyce Carol Oates dijo, hoy en día, los escritores, los grandes escritores, los escritores ambiciosos de literatura compleja y tal, escriben novela policíaca porque tienen una inmensa nostalgia de poder escribir novela tradicional. Yo creo que es una visión estupenda de por qué se lanzan a eso. Es decir, todos tenemos ganas, después de meternos en unos líos horrorosos de expresiones complicadísimas para intentar buscar nuevas formas de expresión, hay un momento en que dices, bueno, vaya ya, ¿por qué no puedo contar yo una historia con exposición, nudo y desenlace? Y además rapidita. Y entonces es una tentación para cualquier escritor, porque todos hemos leído porque todos sabemos en el fondo que el canon de la novela, que se da en el siglo XIX, procede de la literatura popular. Dickens es literatura popular, Balzac es literatura popular. Otra cosa es que son los únicos que han quedado. Claro, hubo miles que se murieron con su tiempo. Pero estos grandes que marcaron el canon de la novela eran todos literatura popular. De modo que hay que perder también en este sentido ciertos modos. ¿Por qué, además de la razón de Carol Oates, se abalanza en los escritores hacia el género? Pues yo creo que es porque la convencionalidad del género realmente permite explorar fórmulas de trabajo sobre la intriga que normalmente a veces uno no se lo permite. Es decir, Henry James lo explicó muy claramente. Dijo, en las novelas de entretenimiento los personajes emanan de la intriga. La que manda es la intriga y los personajes son más o menos de cartón piedra al servicio de la intriga. En cambio, en la novela troncal, en la novela de ambición, de alta ambición, digámoslo así, es la intriga la que emana de los personajes. Es el conflicto de los personajes el que verdaderamente intriga al lector. Bueno, pues en este doble juego, la primera parte es siempre, y lo será siempre, un ejercicio estupendo para cualquier escritor, y eso es un movimiento hacia ese lado. Yo creo que hay otro elemento que conviene tener en cuenta, y es que normalmente la literatura en la novela negra, que en estos momentos, ya teniéndonos a lo que ha explicado muy bien Javier, además está mejor pagada. Y esto a un escritor no deja de interesarle, y sobre todo en tiempos difíciles. Por lo tanto, y tercero, yo creo que también hay otro punto más.
todas estas novelas, el interés que tienen ciertas novelas de género, por ejemplo las de terror, por ejemplo las de vampiros, por ejemplo la propia novela negra, sobre una masa importante social cuando triunfan de manera clamorosa, es evidente que están respondiendo a un interés de esa masa social. Están respondiendo porque les habla de algo que actualmente les interesa mucho y que no se les puede hablar de otra manera, desde luego. Pero además creo que hay algo más. Creo que además actúan como exorcismo. En las películas de miedo, que a veces las ves y pasas incluso bastante miedo, no son muchas, más bien la mayoría de las películas de miedo no son de miedo, son de susto. Pero las que son de miedo, por ejemplo, el Alien número 1, que ahí sí que se pasaba miedo de verdad. Claro, lo que ocurre con esa novela y con esa película es que cuando la estás viendo la ves un poco aterrado y hay un momento que te preguntas, yo soy masoquista, claro, porque no eres masoquista. Estás exorcizando tus miedos. Es como un exorcismo sobre tus propios miedos. Y de la misma manera yo creo que la novela negra opera sobre toda la inseguridad profunda, el sentido de la injusticia de esta sociedad amedrentada en la que nos estamos convirtiendo. Y paradójicamente, por la vía del exorcismo, es decir, a la contra, la novela negra se convierte en uno de los pilares de sujeción para un lector. Bueno, yo creo que estos son puntos que creo que complementan un poco lo que ha dicho Javier, puntos por los cuales podemos deducir que efectivamente la novela en estos momentos tiene una razón, tiene muchas razones y muy claras, la novela negra, para estar verdaderamente en la situación de éxito notable que se encuentra, ¿no? Lo dejamos aquí y seguimos. Sí, yo, bueno, habéis planteado muchísimas cuestiones que además darían para desarrollar, ¿no? Es curioso, yo vi a Javier sobre el periodismo, yo efectivamente no soy periodista, pero he ejercido el periodismo en alguna ocasión y he escrito reportajes criminales, por ejemplo. Tengo publicados 40 libros, no me han demandado ni una sola vez por mis 40 libros, he hecho 15 reportajes, me demandaron. Un asesino que acabó absuelto por un, bueno, a ver, presunto asesino, un presunto asesino que acabó absuelto por un tribunal. Lo primero que hizo en cuanto el Tribunal Supremo le confirmó la absolución, pues buscarse un abogado y meterme una demanda de 200.000 euros porque yo había hecho un reportaje cuando estaba en busca y captura y demás, contando lo que era la instrucción policial, quiero decir, lo tenía absolutamente todo amarrado en papeles de la instrucción policial y gané el pleito, pero estuve 5 años con la espada de Damocles de un pleito de 200.000 euros por un reportaje de 12 folios. Lo digo para que la gente tenga la dimensión exacta de lo que es el riesgo y la restricción a que se refería antes Javier, y que yo se lo he oído mencionar a muchos autores de novela policíaca de muchos países, muy singularmente los italianos. Los italianos, muchos de ellos son periodistas que han abdicado absolutamente de su oficio, es decir, el oficio no se puede ejercer. En alguna época incluso había un momento en que todo era de Berlusconi, por tanto no había realmente ninguna posibilidad de ejercer el oficio, no quedaba nada que no fuera de Berlusconi, y entonces, ni televisiones, ni periódicos, ni nada, y entonces, bueno, pues la salida fue escribir o literatura, o bien novela, o bien lo que hizo el pobre Roberto Saviano, ¿no? que tan caro le ha salido, pero fue la manera de poder hablar de estas cosas, ¿no? Y es verdad que esa imposibilidad, que creo que debería preocuparnos, ¿no? Esa imposibilidad de eso que se llamaba en otra época el cuarto poder y todas estas cosas, ¿no? De ese agente social especializado que tenemos para indagar y señalar la verdad, esa creciente incapacidad, pues es probablemente uno de los factores, ¿no? Has citado muchos casos, pero se podrían sumar muchos más. Michael Connelly también, es decir, hay un montón de periodistas. La última novela de Michael Connelly, que es la que ha ganado el premio de RBA y que se publicará dentro de nada, lo que hace básicamente es, el autor vivió los disturbios raciales de Los Ángeles del año 92, estuvo allí como reportero, estuvieron a punto de matarlo, entre otras cosas, y vio muchas cosas que en su día no pudo escribir en el periódico. Y lo que ha hecho ha sido, 20 años después, escribir una novela donde con personajes de ficción cuenta todo eso, desde cómo llega la Guardia Nacional de California a la ciudad y la ocupa militarmente, desde cómo se levantan los cadáveres y se mandan al depósito sin tomar huellas, sin saber qué cadáver se está levantando, es decir, todo eso, una verdadera situación de caos extremo en el primer país del mundo, que no pudo contar en detalle entonces, pues lo cuenta en una novela, ¿no? Ese es claramente un factor, ¿no? Luego, también yo quería resaltar esa idea
de que es posible que en buena medida, claro, aquí mezclamos cosas muy diferentes, ¿no? Y es posible que en buena medida parte del éxito se deba a ese fenómeno que señalaba José María, de los géneros muy especializados y que apelan pues a un producto muy estándar y que tiene una demanda muy, muy sostenida, ¿no? Yo comparto su perplejidad hacia el éxito de los vampiros, ¿no? Que es probablemente no sé, una de las figuras que a mí menos miedo me da, ¿no? Es decir, a mí me da miedo un jefe de equipo de Lehman Brothers, me daba miedo, ¿eh? O de Goldman Sachs me da mucho miedo, sé que puede acabar con trozos enormes de la realidad de un día para otro, además, pero un vampiro sé que no existe, no tengo ningún tipo de miedo frente a eso, ¿no? La deriva de los zombies pues es como otra mayor, ¿no? Bueno, los zombies en un momento valieron como metáfora, ¿no? Yo creo que las películas de George A. Romero, sobre todo la que se titula exactamente Zombie, la que sucede en un centro comercial, pues es probablemente una alegoría demoledora sobre la sociedad de consumo, ¿no? Que todos los zombies vuelven al hipermercado, que es donde han sido felices, ¿no? Pero, claro, todo lo que están haciendo ahora, pues ya sencillamente es casquería y maquillaje, ¿no? Y 3D y efectos, ¿no? Y es posible que parte de eso también esté en la base de al menos una parte del éxito, ¿no? Pero yo quería llamar la atención sobre algo que habéis mencionado de pasada, y que claramente en la historia del género, sobre todo en la historia del género negro, tiene una incidencia muy, muy manifiesta, ¿no? Que son los fenómenos de crisis sistémica, ¿no? En los años 30, que son los años en los que florece la gran novela negra norteamericana, hay una crisis del sistema, hay una crisis de hundimiento, casi de seísmo, ¿no? Bajo los pies de la sociedad, no solo norteamericana, sino también europea, ¿no? Y en medio de ese fenómeno es donde surgen pues autores como Raymond Chandler, o como Dashiell Hammett, o como todos los demás, ¿no? Además es curioso porque hay incluso una relación causa-efecto, ¿no? Raymond Chandler pierde el empleo con la Gran Depresión, ¿no? Él trabajaba en compañías petrolíferas, fue auditor de cuentas y cosas muy, muy raras, y él pierde el empleo. Y un día lo cuenta, además, se va por ahí con el coche, no tengo empleo, no tengo perspectiva de tenerlo porque esto está todo hundido, ¿qué hago? Y se pone a escribir. Es decir, que hasta hay una relación causa-efecto en la obra de uno de los autores, ¿no? A mí me gustaría plantearos en qué medida creéis que esta situación, por un lado, contribuye al éxito en la medida en que nos hace estas historias más necesarias, en parte lo habéis ido apuntando, pero también en la medida en que suministra material, en que suministra un material. Es relativamente difícil escribir historias oscuras, historias donde se producen estas bajas pasiones y estas mezquindades y estas crueldades en una sociedad opulenta, satisfecha, minimiza el dinero, la riqueza, amortigua casi todo, ¿no? Sin embargo, cuando esa riqueza desaparece, cuando esa riqueza deja de amortiguar, empiezan a generarse y a multiplicarse las situaciones, ¿no? Los argumentos. Casos extremos pues pueden ser, por ejemplo, los de ese México, ¿no? Que mencionaba también Javier, que retrata efectivamente muy bien Don Winslow, y bueno, que es un universo donde toda una sociedad, todo un Estado, todo un sistema económico es fallido, y entonces la multiplicidad de historias que hay es enorme, entre otras cosas porque lo que está llegando no permite entender la enorme complejidad y el enorme alcance de ese hundimiento, ¿no? Yo recuerdo no hace mucho tiempo que salía un reportaje sobre Ciudad Juárez, donde se venía a celebrar que había bajado el número de homicidios en Ciudad Juárez. No sé si de 4.000 al año a 1.500, ¿no? Y se dan imágenes de gente. Por 1.500 deben ser como 10 veces los homicidios que hay en toda España en un año, ¿no? Eso se produce solo en Ciudad Juárez, ¿no? Ahora que es una época buena, ¿no? Y se veía a la gente en los parques, con los niños, y entrevistaban al alcalde, y al alcalde el tío decía, con toda la cara, decía, bueno, hemos trabajado, hemos hecho un esfuerzo por reducir la inseguridad. Mentira podrida. Lo que pasaba en Ciudad Juárez es que había dos cárteles y uno de los cárteles ha exterminado al otro. Y entonces se acabó, ya. Ahora manda el cártel que ha ganado y se reduce dramáticamente la inseguridad, ¿no? Eso no lo cuenta nadie. Eso realmente, para entenderlo, hay que leer una novela, ¿no? Es una situación de crisis que esta novela, este género, puede explicar en todos sus matices, ¿no? ¿En qué medida creéis que este contexto de crisis favorece el éxito y enriquece también el discurso? Pues yo creo que totalmente en dos sentidos. Primero, la crisis, decía José María y tenía razón, es verdad, la novela negra, la de Hammett, Chandler, la que nos gusta, que yo creo que es la que se sigue haciendo, ¿no? Son ellos los que rompen con la literatura esa de policíaca, la llamabas, ¿no? La de intriga.
la idea de la que asociamos popularmente con Agatha Christie, ¿no? Y devuelven el género negro a la calle, ¿no? Entonces, se produce una época de crisis. Yo creo que seguimos en esa misma, que no ha habido un cambio, seguimos haciendo ese tipo de novela negra ahora, pero se produce aquello en una situación de crisis, y ahora que hablamos de su resurgir y de su éxito, también hay una gran crisis. Pero yo creo que puede haber dos elementos. Uno, la crisis, desde luego, lo estamos viendo ahora y lo vieron desdichadamente en los años 30, establece la ley de la jungla. Urbi et orbi, la ley de la jungla, la ley de la supervivencia del más fuerte, fuera las caretas, aquí los débiles al arroyo y los fuertes triunfan. Y esto es un estupendo material literario, o sea, es un estupendo material literario. Estamos hablando de grandes pasiones, de villanos muy villanos y de buenos muy buenos, de verdugos muy horrorosos y de víctimas muy, muy inocentes. O sea, es gran contraste, es estupendo material para escribir. Yo siempre, como periodista, siempre he dicho... Oye, eso es horrible lo que voy a decir, pero ustedes me van a entender. Yo siempre he dicho, para un periodista, yo he sido responsable de guerra en algunos sitios, y digo, para un periodista una guerra es un estupendo material narrativo. Te pones y empiezas a hacer fotografías en tu cabeza y todo lo que cuentas es horrible y conmueve a los lectores, ¿no? Plaf, no tienes que darle muchas vueltas al asunto, es plaf, 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 plaf. Bueno, pues las épocas de crisis para los creadores de ficción son estupendas, porque hay la ley de la jungla, muy contrastada, y con casos reales que llegan a los periódicos, ocurrió en los años 30 y está ocurriendo ahora, de los cuales te puedes inspirar, ¿no? Yo creo que es una de las razones. Y otra segunda es, finalmente, la novela negra, su punto, desde Hammett y Chandler hasta ahora, es contarnos ese mundo oscuro, ese callejón donde el poder, o sea, los banqueros, los grandes empresarios, los políticos, se junta y tiene coincidencia de intereses con el AMPA, con los narcotraficantes, con los matones, con los sicarios, con la prostitución, etc. Son dos mundos, ¿verdad? No. Entonces, el poder, el establishment, que va en Jaguars y viste muy elegantemente y que no se mancha nunca las manos, y luego el mundo de los matones, el mundo de la delincuencia, de la criminalidad. Bueno, la novela policíaca, lo que nos cuenta, si nos fijamos, desde los clásicos hasta ahora, hasta vuestras novelas, es ese punto donde se juntan los dos mundos, donde resulta que el crimen, sí, habrá sido ejecutado por un matón, pero ha sido ordenado por un empresario, o por un político corrupto, o por alguien del poder, ¿no? Y en la crisis esto se ve muchísimo también. En la crisis es fuera, como decía antes, es fuera caretas, y ves este universo donde los grandes poderes, Estados Unidos, lo hemos visto en toda la primera década del siglo XXI, actúa cual si fuera en Afganistán, Irak, etcétera, etcétera, actúa cual si fuera un matón, contratando directamente pues, a sicarios, se llaman las empresas privadas de seguridad, etcétera, etcétera, y donde estamos viendo que se producen pues misteriosos ajustes de cuentas, que no se puede investigar periodísticamente más, pero que te imaginas fácilmente asociados a conflictos entre grupos financieros, cosas de este tipo. Entonces, es fantástico. Ahí no nos cuesta hoy nada. O sea, si nos lo dicen en otra época, en las épocas de vacas gordas, los años rosados, no habíamos dicho, no, hombre, no, que un banquero, que una gran farmacéutica, que un político contrate a un sicario para cargarse a un opositor o a un periodista díscolo, hombre, no, ¿qué dices? Exageras, ¿no? Exageras, Lorenzo, exagera, José María, no se juntan estos dos mundos. La crisis nos lo hace muy verosímil, ¿verdad? Nos hace, cuando leamos una novela de esta, digo, uy, sí que me creo que es posible que esto sea así. Sí que me creo que, no sé, que el mayordomo del Papa aparezca un día en una cuneta del río Tíber de una puñalada, que la policía asociará sin duda a un ajuste de cuentas entre homosexuales o algo de este tipo, pero vaya usted a saber lo que hay detrás. Si alguien me lo cuenta, pues me voy a creer lo que me cuente, ¿no? Si esto está asociado con movimientos financieros de la banca vaticana, qué sé yo, pues me lo creeré porque evidentemente la crisis, plaf, ha roto el telón y está enseñando la crueldad del mundo en que vivimos. Y ese punto en el que, insisto, en el que
el poder, los de arriba, se juntan con los de abajo. Bueno, sí, realmente esto es Cuando digo con los de abajo me refiero con las alcantarillas, ¿no? Es decir, en medio estamos la gente normal, ¿no? Sí. Yo creo, sí, pero también estamos bastante abajo. Subsuelo, ¿no? Yo creo que lo que en un tiempo, en otros, hace un siglo más o menos, perdón, era una alianza entre la aristocracia y el dinero, ahora es una alianza entre el empresariado y las mafias, directamente, vamos, es lo que está ocurriendo, han sido sustituidos. Y bueno, pues la calidad de obra maestra, que no sé si en novela negra se ha dado algo semejante, que tiene una serie como El Padrino y dejan las cosas tan claras que no hay mucho más que hablar. Pues ahí está, eso está muy bien dicho. Lo que sucede es que también a su vez todo éxito lleva sus propias desgarraduras y su propia rebaba. Es decir, el exceso, porque como la novela negra tiene mucho éxito, hay un aluvión de novela negra. Y dentro de ese aluvión, pues también hay mucho gato por liebre. Es decir, como señalaba Javier, menudo elemento dramático, una crisis, claro, estupendo, pero vamos, para un novelista negro y para un novelista no negro, para todos, eso es ahí donde están las cosas, ¿no? Yo recuerdo que a veces me han dicho, por ejemplo, hombre, no seas tan duro con tus personajes y tal, y yo siempre les he dicho, pero ¿cómo que no sea duro? Lo único que interesa a un personaje es cuando le pones en una situación extrema. Si no, no tiene mucha intención, si no es como nosotros, no tiene valor novelesco, ¿no? De modo que, claro, las situaciones duras son muy malas para los espíritus débiles y muy buenas para los espíritus fuertes. Y en general, y desde luego, para un escritor son estupendas. El escritor francés Geldegot, en una de sus obras, al terminar una de sus obras, se cae el telón y entonces uno de los personajes, que es un bufón, se vuelve hacia el público y se dirige a ellos y les dice: ¿saben ustedes cuál es el secreto del arte? El secreto del arte es la crueldad. Bueno, pues el secreto de todo gran escritor y de toda gran novela es ser cruel con los personajes y con las historias que los mueven. Y ahí es donde realmente tienes material de verdad. Yo digo que, sin embargo, quería señalar también el hecho de que cuando se produce un éxito de un género hay mucha literatura de aluvión y entonces se da mucho gato por liebre. Es decir, que es verdad que hay una serie de escritores que intentan entrar en el meollo del problema, intentan sacar hacia afuera el problema metiéndose ellos dentro del problema, no metiéndose en el lío, que no hace falta, porque no están preparados para eso, pero en fin, sí metiéndose en el meollo del problema, pero hay mucha tipificación, hay mucho elemento tópico, hay mucho facilismo, y a mí me parece eso a la larga un riesgo. Y pongo un ejemplo. Te decía antes que no me gustan nada los asesinos en serie. Para empezar, yo leo muchas novelas y veo muchas películas de asesinos en serie que son la mar de inteligentes, pero de una inteligencia que desborda al espectador más inteligente. Quiero decir que son gentes que preparan unos crímenes tremebundos, que son capaces de burlar a la policía, que cuando hay un personaje amenazado, la policía dice: no te preocupes, cerca la casa. El personaje entra en la casa diciendo: estoy protegido, abre la puerta del cuarto de baño y ahí está el asesino. Hombre. O sea, asesinos en serie inteligentes no hay, por definición, no son inteligentes o no son asesinos en serie. Suelen ser bastante ceporros. Lo que pasa es que son gente obsesiva y en su obsesión desarrollan un tipo de astucia que ni tú desarrollas ni del que sabes defenderte, que es otra cuestión, ¿no? Pero, sin embargo, el abuso de esto se está produciendo de una manera tremenda. Y, además, engloba una facilidad para el escritor que se apunta a la novela negra, que es el personaje del psicópata. Porque, claro, tú como lector dices en un momento determinado, cuando el psicópata pues eso, ha troceado a un niño y después lo ha cocido bien y se lo ha dado a comer a sus vecinos, cosas que yo lo he leído, vamos. Dices, bueno, ¿y por qué hace esto? O sea, ¿de dónde viene? Ah, es que es psicópata. Y claro, así escribo yo también novelas. Es decir, que es un truquillo que sirve muy bien y que creo que está haciendo mucho daño a una parte de la novela negra, ¿no? O sea, que en ese sentido, yo lo que sí diría es que acerquémonos a la buena novela negra, a la que la que sienta las bases donde está hablando Javier, porque esa sí que es importante y esa sí que nos dice cosas de verdad, ¿no? Es verdad que hay todo un subgénero
ahora, ¿verdad, José María? ¿No os habéis fijado? Sí, de asesinos en serie, de psicópatas, y está muy bien contado por lo que decía José María. Es verdad que uno siempre dice, bueno, esta vez ya no lo va, sabes que lo va a matar, porque a la novela todavía le faltan 120 páginas, ¿no? Y todavía sigue pese a la protección policial ya del testigo, tal cual, sigue actuando y triunfando y matando el asesino en serie, Y ¿no? claro, muchas veces las explicaciones son banales, y ahí Sí. ya eso hay que quitarse, porque además lo peor de la banalidad es hacer banales cosas importantes, y la corrupción que estamos viviendo es importante. Claro. No se puede contar de una manera banal, ¿no? Claro. Entonces, claro, cuando realmente, después de estrujarse las meninges, el escritor de novela negra decide que el problema que tiene su personaje más o menos psicopático es que de pequeño se hacía pis en la cama y entonces la abuela le hacía dormir en la caseta del perro y por esa razón ahora destripa señoras, pedimos algo más, ¿no? Un poco más de finura, ¿no? Y un poco más de hondura también, ¿no? Citaba a Lorenzo Saviano, ¿no? El que ha denunciado la Camorra y tal y cual, ¿no? Entonces, es que claro, para poner un ejemplo de esto de la unión de los dos mundos, ¿no? Del mundo. En esta crisis hemos visto a las entidades financieras, digamos, Lehman Brothers, para decir una que ya no existe, ¿no? Actuar según la fórmula esa que Lula da Silva, el presidente brasileño, llamó capitalismo de casino, ¿no? Bien, pues el otro día yo, hace un poco, en el blog Crónica Negra, conté la siguiente historia. La mafia y la camorra en Italia se han convertido hoy en los primeros prestamistas, porque ante la crisis de crédito, o sea que los bancos, las cajas, las entidades financieras no dan crédito a las pequeñas empresas, a los autónomos, a los particulares, la gente va a los mafiosos a pedirle crédito y esto se lo dan, dicen, pues mire usted, se lo damos igual que se lo estaban dando antes, o sea, con condiciones bastante usureras, ¿no? Con un elevado tipo de interés, unas garantías duras, etcétera, etcétera. Y entonces, preguntados los mafiosos sobre este asunto, decía, no, es que no sé por qué a nosotros nos asocian con matar a la gente, si nosotros, igual que las entidades financieras, no queremos matar a nuestros clientes, queremos que nos devuelvan el dinero. Que es verdad que la mafia, hay mucho que tienen gatillo fácil, ¿no? Bueno, en fin, al final disparan, pero antes procuran cobrar, ¿no? Eso es un fracaso, ¿no? Si cobras, es como ejecutar una hipoteca, ¿no? Es un poco, al final es un fracaso, no cobras el préstamo, ¿no? Yo de todas maneras, es curioso porque además este fenómeno de contacto del crimen organizado con la realidad más corriente tiene que ver también porque se ha dejado de producir otro contacto que era el que había antes, es decir, la camorra italiana, y eso lo han investigado varios escritores, el propio Saviano y la Petrarreschi, este escritor alemán, invertía mucho en el sector inmobiliario en España. Era uno de los grandes lavaderos de dinero de la camorra. Claro, los inmuebles de España se han hundido, entonces no se puede invertir en eso, ahora hay que invertir en préstamos de los italianos que no tienen quien les preste, ¿no? Es una inversión alternativa mucho más interesante. Yo quería retomar también este detalle de los... ratificando lo que dice José María de los criminales seriales, es curioso porque realmente cuando uno mira los casos reales de criminales en serie, se encuentra con que son personajes que tienen en la base de su actuación una motivación bastante más compleja que esta tontería de que un profesor que era negro, pues un día le regañó y entonces por eso mato a todos los negros que me cruzo. Es decir, la motivación es mucho más compleja y tiene más que ver con una avería psicológica multipolar, y sin embargo los personajes luego son mucho menos sofisticados que estos personajes de novela, ¿no? Yo recuerdo dos casos, hay uno que además está en un libro clásico de Ressler, me parece que se llama, Dentro del monstruo, que explica uno de los mayores asesinos en serie de Estados Unidos, que es el carnicero de Milwaukee. El carnicero de Milwaukee era un tipo extremadamente primario en todo. Nuestro criminal en serie es el asesino del naipe. El asesino del naipe es una persona bastante primaria también, ¿no? Es curioso cómo se ha magnificado un personaje en la literatura, en cierta subliteratura, que estoy completamente de acuerdo que lo es solo por esto, que el arquetipo que construye no solo no es real, es que es casi un negativo de la realidad para tener una facilidad narrativa, porque un psicópata puede hacer cualquier cosa, ¿no? Como ejemplo también de este contacto que mencionaba Javier entre el mundo, digamos, regular, y además las capas más altas de ese mundo regular, y las alcantarillas,
es curioso porque tendemos a pensar que ese contacto no se produce, es decir, que la gente que vive en los pisos 40 con moqueta no habla nunca con los que viven en los sótanos donde se prostituyen a las mujeres, ¿no? Y es curioso ver cómo esos contactos se producen una y otra vez. Hay un caso que a mí me parece uno de los que lo cuenta mejor. Hay una trilogía de un autor sueco que se llama Jens Lapidus, que es un abogado criminalista, que entre otras cosas habla de bastantes cosas, del crimen organizado real en Suecia. Es bastante más realista que otros autores suecos, entre otras cosas porque él defiende a mafiosos como abogado penalista. Y cuenta, por ejemplo, cómo en los círculos de los hombres más poderosos de Suecia se produce un contacto con las alcantarillas más inmundas de Suecia simplemente por una cuestión, que es que esos hombres megapoderosos necesitan prostitutas. Y las prostitutas en Suecia son un material altamente inflamable, porque contratar los servicios de una prostituta en Suecia significa ir a la cárcel. ¿Eso quiere decir que no hay prostitución? No, quiere decir que el crimen organizado genera una infraestructura mucho más complicada para poder mantener esa prostitución. Las prostitutas son mucho más caras y, por tanto, esos hombres tienen que acudir a gente extremadamente criminal y extremadamente cruel y extremadamente oscura para satisfacer esa necesidad personal suya, que es que cuando cierran un acuerdo y hay que montar una fiesta, pues hay que traer a 15 chicas bielorrusas de 20 años y eso les obliga a contactar con quien provee ese material, que por supuesto está disponible en Suecia por muy legal que sea, ¿no? Otro punto de contacto también creo que la novela policíaca ha puesto, un poco poniendo contraejemplos a esto que decíamos de los psicópatas, ¿no? Que es como la parte barata, ¿no? Me parece que también lo hace Lapidus en otra parte de su trilogía, pero creo que el que mejor lo hace es Don Winslow en Salvajes. Cómo cuenta la conexión que hay entre la guerra contra el terrorismo y la delincuencia organizada. Pensarán ustedes qué punto de contacto hay. Pues hay un punto de contacto inmediato. La guerra de Afganistán, que dura ya 12 años, 11 años, es decir, ya dura el doble que la Segunda Guerra Mundial, ha sido un lugar por el que han pasado miles de jóvenes norteamericanos, algunos 2.000 han muerto, varios miles que nunca sabemos cuántos son han vuelto heridos y bastantes miles han vuelto con problemas de estrés postraumático, inadaptación social, etcétera. Cuando una persona que ha estado 3 años en el frente, instruido en técnicas de combate extremas, vuelve a casa, no encuentra trabajo y no tiene nada que hacer, ¿qué acaba haciendo? Lo que cuenta Don Winslow en Salvajes, convirtiéndose en soldado del narco, porque el narco necesita soldados. Y esos soldados que han defendido el tío Sam y la Constitución norteamericana y la libertad acaban empuñando el fusil ametrallador para defender los intereses de un cártel mexicano, que es verdaderamente un punto de contacto pavoroso, pero que se produce, ¿no? Esos mercenarios de Blackwater, que muchos también son excombatientes, prestan servicios como mercenarios y cuando ya acaban, pues vuelven y en muchos casos se integran en la delincuencia organizada como soldados y soldados peligrosísimos, además. Pues antes de irnos, decía Gelbencio, y tiene toda la razón, que la novela negra, la intriga, el interés emana de los personajes y no de la intriga, ¿no? Es lo que decías, ¿no? Y es verdad, hasta el punto que es la anécdota esta clásica que contamos de Raymond Chandler, de tú sigues leyendo las novelas de Hammett o de las de Chandler, sigues a los personajes, ¿no? Y se cuenta, conocen ustedes esa famosa anécdota de que una vez un director de cine que estaba haciendo una película basada en una obra de Raymond Chandler le llamó a Raymond Chandler para decir: oye, perdona, he descubierto que en tu novela no cuentas, al final no revelas quién mató a fulano de tal. ¿Os acordáis de esa anécdota? Entonces Chandler dice: no me había dado cuenta, deja que lo repase. Se le había escapado contar la resolución de una de las muertes de la obra. Pero daba igual, quiero decir, porque la novela no estaba en la resolución de los casos, sino en la evolución de Philip Marlowe en esa novela, del personaje, ¿no? Entonces, antes de que nos disolvamos, las novelas de Lorenzo Silva son fantásticas, porque tú sigues a los personajes, ¿no? Bevilacqua y Chamorro, ya no me acuerdo si uno es sargento y otro cabo, ya habrán ascendido con el tiempo que ha pasado, uno será teniente. Brigada y sargento. Brigada y sargento, ¿no? La emoción sigue, tú sigues la intriga, sigues a los personajes, ¿no? Y entonces los ves a los personajes evolucionar en la relación a la realidad de investigación del caso, gente que aparece, y en la relación entre ellos, ¿no? Pero bueno, yo antes de que nos vayamos te quería preguntar así que cómo están Bevilacqua, Chamorro, si vamos a saber de sus andanzas pronto. Bien, gracias, puedes adelantarnos. Están bien, no puedo adelantar mucho de momento, pero
pero sí, estoy con ellos. Le damos aquí entonces por cerrada esta primera sesión, agradeciéndoles a Javier y a José María su participación. Mañana la siguiente sesión es lo que en el festival llamamos Cosecha Negra, parafraseando el título de la novela de Hammett, una pequeña panorámica sobre novedades del género negro en España aparecidas este mismo año. Del género negro concebido con amplitud, no somos excesivamente rigoristas, y bueno, tienen el programa los autores y autoras que van a estar aquí mañana, y son todos ellos autores de primer nivel. Esperamos poder verles mañana. Muchas gracias.